hecho, la verdad de esta historia que hemos escuchado en esta parábola no es como dice David Barceló, que resumió, él entró a una librería, dice un día, y entró y encontró un libro resumiendo esta parábola, y la enseñanza principal de ese cuento de niños cristianos decía, como el rey invitó a los marginados, tú debes invitar a tu cumpleaños a los niños que menos te gustan. Hermanos, esta historia está lejos de ser eso, de reducirla a simplemente darnos una etiqueta social de a quién invitamos o no invitamos a nuestras celebraciones. Hermanos, esta historia se trata de la invitación más grande que el rey del universo ha hecho, la boda más importante que se ha celebrado. Y como quienes fueron invitados no quisieron ir. Y como quienes pudieron llegar, finalmente, solo lo hicieron. Y esta es la verdad central de este pasaje. Porque la justicia de Cristo les permitió estar ahí. No fueron sus méritos, no fue su dignidad, sino que fue solo la justicia de Cristo que les permitió la entrada al banquete del Rey. Y para ver esta historia, bueno, hermanos, hay que recordar un poquito qué es lo que hemos estado viendo estos domingos. Y llevamos 3 parábolas, una trilogía de parábolas, todas de juicio, hermano, todas parábolas que esconden juicio al final, no terminan bien. Veíamos la parábola de la semana pasada, no terminaba bien. Veíamos la parábola del domingo antepasado, tampoco terminaba bien, sino que terminaba en palabras de advertencia, en palabras de juicio. Porque Cristo está en este momento, recordemos, ¿dónde está? En el templo. Ha sido cuestionada su autoridad por los escribas, fariseos y religiosos, y Jesús frente a eso está respondiendo a través de parábolas. Y veíamos principalmente el domingo pasado en una parábola muy similar quizás a esta, donde Jesús revelaba y mostraba claramente el juicio sobre Israel, señalándoles a través de la parábola de la viña, cómo estos labradores malvados a quienes el dueño les había dejado la viña, ¿cierto? Y estos labradores se habían adueñado de la viña, y cuando el dueño de la viña envió a buscar el fruto, estos a unos los mataron de sus siervos, a otros los echaron, y después finalmente su última carta fue enviar a su hijo, ¿y qué hicieron los labradores malvados? También lo mataron, y lo desecharon. Y no estaban desechando cualquier cosa, sino que esa piedra, decía la parábola, que ellos desecharon, a ese hijo que desecharon y mataron afuera de la ciudad, era precisamente el Cristo, el Mesías, el que un día también volvería y traería juicio sobre todos aquellos que lo habían lastimado. Y esta parábola que tenemos frente a nosotros, aparte de mostrarnos el juicio de Dios sobre Israel y sobre aquellos que lo rechazan, también nos viene a mostrar ya más claramente cómo el reino de los cielos incluye, hermano, no solamente un pueblo, no solamente una raza, no solamente a los israelitas, sino que este reino de los cielos incluye a personas de toda tribu, lengua, nación, a todo gentil, a todo necesitado, a toda persona hambrienta de ser saciada en su vida. De eso trata esta parábola, no solo de juicio por una parte, pero también de cómo la gracia irresistible del Señor trae para sí a hombres de todo lugar, de todo pueblo, no importa si son judíos o gentiles. Este reino es para todos los que están necesitados de la gracia del Señor. Y en eso es todos, porque no hay ninguno digno. Entonces veamos entonces esta historia, hermanos, en 3 partes. Y lo primero que vamos a ver es el desprecio a la majestad. ¿Cómo hay este rechazo profundo a esta invitación? Versos 1 al 7 dice, Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo que el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, y se fueron uno a su casa, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Hermanos,
algo que llama profundamente nuestra atención aquí, queridos, y que es muy similar a lo que vimos la semana pasada en la parábola de la viña de los labradores malvados, es la insistencia, hermanos, es la paciencia, es esta maravillosa paciencia inagotable, en este caso de un rey, la semana pasada de un dueño de una viña, que insiste, hermanos, que insiste por traer hacia esta boda a aquellos a quienes él había invitado. Y es interesante notar y poner atención en esta parábola. Dice que este rey, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, es decir, se iba a celebrar una boda. ¿Y cuál boda? La boda del hijo del rey. Esto era lo más importante que podía ocurrir en un reino. Y dice que envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados. Hermanos, esto es interesante. A estos hombres a quienes están siendo llamados ya les había llegado el parte de invitación. Ya les había llegado una invitación, porque dice que mandó a llamar a aquellos a quienes habían sido ya invitados. Es decir, el día de la boda llegó, todo está preparado, todo está listo, no falta nada, está el banquete, está la comida, está toda la ornamentación, está la torta, hermanos, está el animador, está todo, no falta nada. Pero no ha llegado nadie. No ha llegado nadie. Los que habían sido invitados no han llegado. Todavía no aparece nadie entrando al reino. ¿Y qué hace el rey? Envía entonces a sus siervos, a los que habían sido invitados, porque no llegan, porque no han llegado. Y dice que enviando a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, y envió, a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. No quisieron venir. Y aquí vemos la paciencia inagotable del rey. De nuevo envió a otros siervos, lo mismo que el dueño de la viña. Cuando envió a unos a buscar fruto, los echaron. Bueno, volvió a enviar otros. Aquí pasa exactamente lo mismo. El rey envía a otros a buscar, diciéndoles, díganle, está todo listo, está todo preparado, está la comida deliciosa, está el banquete, está la fiesta, está el vino, está todo preparado, vengan a las bodas. Pero ellos, ¿qué pasó? No hicieron caso, verso 5, y se fueron. El pasaje de Lucas, hermano, nos enseña por qué no fueron. Amplía un poquito más esto, aunque aquí también Mateo lo deja claro. Dice Mateo que no fueron porque uno se fue a su campo, otro a sus negocios, y los demás más hostiles, hermanos, no solamente rechazaron la invitación, dice que maltrataron y mataron a los que andaban invitándolos. Eso dice Mateo en el verso 6, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. No solamente despreciaron la invitación, mataron a los siervos. Pero miren, Lucas cómo amplía un poquito más en esta misma parábola en Lucas, la razón por qué no fueron. Lucas 14, verso 15. Cuando uno de los que estaba sentado con él a la mesa oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Pero Jesús dijo, cierto hombre dio una gran cena y invitó a muchos. A la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya está todo preparado. Pero todos, mire hermano, todos, mire lo que dice el verso 18, pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, me he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Hermanos, el hombre carnal, pecador, también nosotros, hermanos, somos una máquina de excusas. Somos una máquina que fabrica excusas para no ir donde deberíamos estar, para no atender a los llamados que el Señor hace. Dice Lucas que todos tenían algo que era más importante. Hermano, ¿qué podría haber sido más importante en ese momento que haber ido al banquete de la boda del hijo del rey? Hermanos, qué absurdo en esta historia ver que uno dijo, no, me compré un terreno, justo tengo que ir a mirarlo. Me compré una yunta de bueyes, tengo que probarla. Me casé, no puedo ir. Hermanos,
El ser humano es una fábrica de excusas para no atender a los llamados que el Señor hace. Y no solo en nuestra salvación, sino ahora ya siendo salvos, porque la mayoría de aquí son miembros de una iglesia que han creído en Cristo y son personas que ya han venido a la salvación. Pero hoy día seguimos siendo fábrica de excusas para no atender a los llamados que el Señor nos hace amorosamente. Hermanos, ¿cuánto insiste el Señor con nosotros? ¿Cuánto se desgasta el Señor por nosotros, invitándonos, animándonos, trayéndonos, diciéndonos, vuelve al foco, pone la prioridad donde corresponde? ¿Y cómo lo hace Dios? Bueno, hermanos, a través del púlpito, a través de los hermanos, a través de tus hermanas, de tus hermanos. Dios siempre te está llamando y te está invitando a que pongas a Dios como prioridad en tu vida. Pero nosotros somos igual que estos hombres, una fábrica de excusas para no venir a las cosas que son realmente importantes. Pero hermanos, algo que nosotros nos puede, eso sin duda nos confronta, pero algo que nos debe causar esperanza es que Dios no se cansa. Dios no es como nosotros, hermanos. La paciencia de Dios no es como la mía, no es como la de mi esposa. La paciencia del Señor es inagotable con nosotros, no se cansa, no se agota, no se termina probablemente, hermanos. ¿Tendrá límites? Sí, tiene límites, pero hermanos, sin duda no hemos visto el límite de la paciencia de Dios en nuestras vidas. Tú no lo has visto, tú no has experimentado el límite de la paciencia de Dios. Porque si lo hubieses visto, hermano, verías lo que vivieron estos hombres al final de esta historia. Fueron atados de sus manos, de sus pies y echados a las tinieblas de afuera. Hermanos, el Señor no nos ha dejado nuestra maldad. Dios no nos ha dejado nuestra impiedad. Dios no nos ha dejado desviarnos hacia el mundo de maldad. Él aún nos sigue teniendo de su mano, pese a que rechazamos con mucha facilidad toda invitación que el Señor nos hace. Sin duda, hermano, estas personas reflejan ¿qué? Reflejan la indiferencia que todas las personas muestran hoy día al llamado al Evangelio. Está demostrando no solamente a aquellos que rechazan el Evangelio, sino que hay toda actividad de medio de gracia que también rechazan, hermano. Básicamente, dice John MacArthur, son aquellos de mente secular que están interesados en el aquí y el ahora y que no tienen interés en las cosas espirituales. El tema es el siguiente, hermanos, nosotros siendo creyentes y habiendo sido salvos, no somos muy distintos a estos hombres, porque, insisto, queridos, con mucha facilidad nuestras prioridades están equivocadas. Con mucha facilidad, hermanos, despreciamos toda invitación que nos hacen a los medios de gracia y ponemos cualquier cosa como más importante, hermano. No, me compré, qué sé yo, una tele, la quiero probar hoy día. No, me compré un auto, lo voy a probar justo hoy día el culto, justo hoy día la reunión de mujeres, justo hoy la reunión de varones, justo hoy día que hay culto de oración, pero precisamente justo en este momento algo pasó. Somos así, hermanos. El tema es que no estamos despreciando, hermanos, al hermano, al pastor, al líder de la iglesia. Si fuese así, hermanos, daría exactamente lo mismo. Que tú desprecies estas invitaciones. Si tú estuvieras despreciándome a mí, al pastor, o a cualquier hermano o hermana de la iglesia, a un líder de la iglesia, tú estás despreciando al Rey del universo. Hermanos, y no es cualquier cosa despreciar al Rey del universo. No estamos despreciando una simple invitación al Evangelio, hermano. Estamos insultando a un Rey. Hermano, ¿cómo te sientes tú si tú haces una fiesta en tu casa y invitas a todos tus hermanos a comer y te preparaste, te esforzaste toda esa semana, cocinaste lo más rico que tenías, gastaste lo que no tenías para preparar esa comida, pusiste todo tu esfuerzo, todos tus recursos, dejaste tus cosas de lado, tu tiempo, tu familia, todo por atender a tus invitados y darle lo mejor ese día de comer? ¿Cómo te sentirías tú luego de haber hecho todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, todo ese tiempo, todo ese sacrificio y nadie llegara de tus hermanos? ¿Cómo te sentirías tú? ¿No sería un insulto, hermano? Yo te pregunto, ¿has faltado alguna vez a un matrimonio? Tendría que ser algo muy extremo para que tú no vayas a un matrimonio. No te lo pierdes,
porque es una deshonra. ¿Cómo voy a yo faltar si es el matrimonio de mi primo, es el matrimonio de mi prima, se casa mi hermana? ¿Cómo yo no voy a estar? Sería un insulto a la familia. Pero con tanta facilidad insultamos al Rey del Universo, hermano. Con tanta liviandad, hermano. Con tanta liviandad, hermanos, insultamos, menospreciamos y deshonramos al Rey y a su hijo. Su hijo se está casando y el Rey ve que nadie llega. ¿Cómo se sentirá su hijo? Si aquellos que fueron invitados, hermano, no llegan, los van a buscar y no vienen. Envían más personas y los matan. ¿Cómo se sentiría el hijo, hermano? ¿Cómo se siente Dios cada vez que nosotros despreciamos su invitación, hermano? ¿Cómo se sentirá el hijo que murió para que nosotros pudiéramos ir cuando nosotros despreciamos su sacrificio, hermano? Porque no es solo una invitación barata, esa invitación costó. Esa invitación se escribió con sangre. La sangre preciosa de Cristo y no la nuestra, hermano. Y ese es un problema a veces para nosotros porque pensamos que como a nosotros no nos costó nada, no vale nada. Porque a mí no me costó, yo no morí, yo no me sacrifiqué. Fue Cristo. Y consideramos entonces como es Cristo no vale nada. Hermano, vale todo. Lo vale todo. Era la sangre preciosa de aquel que no cometió pecado, no hizo nada indebido, de aquel que era perfecto, amado, precioso, el Rey del universo. El creador de todas las cosas, el santo, el amado de Dios, muriendo por nosotros. Costó todo la invitación. Evalúa tus prioridades, amigo, hermano. Evalúa tus prioridades. Muchas veces presentamos excusas ridículas al Señor. Soy muy joven, estoy cansado, trabajé mucho, tengo sueño, tengo hambre, no sé. Pero no te estás excusando con un hombre, no te estás excusando con un amigo. Estás rechazando el banquete del Rey del universo. Y aquí claramente esta parte era dura, hermano. No podía saltármela. Pero también aparece la gracia irresistible del Señor. La gracia preciosa del Señor, hermanos, porque aún los que venimos, aún los que atendemos al llamado, aún los que estamos aquí, no estamos porque somos mejores. No estamos porque somos dignos, no estamos porque, oh sí, yo respondí al llamado. Estamos aquí porque la gracia del Señor nos trajo hasta aquí y nos obligó a entrar a este lugar. Y nos llamó de una manera irresistible, queridos. Estamos aquí no porque quisimos, estamos aquí porque Él nos trajo y salió a nuestro camino. Eso es lo que dice la parábola. Verso 7, entonces el rey enfurecido envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Sí, la paciencia de Dios es casi inagotable, pero tiene límites. Y tuvo un límite para aquellos que lo rechazaron. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Yo no pensaría aquí, bueno, los que voy a llamar ahora sí son dignos. No, hermano, tampoco son dignos. ¿Qué dice el pasaje? Vayan por tanto a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por el camino y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Hermanos, el banquete del rey jamás quedará sin personas en la boda. Uno podría pensar a esta parte de la historia, bueno, qué triste la historia, nadie fue. No, hermanos, no, hermano querido, no te equivoques, el banquete del rey jamás quedará vacía. Dice el salmista, su siervo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, ni una gota de la sangre de Cristo se derramó en vano. Por todos aquellos que Él escogió y aquellos que Él llamó, todos vendrán a su boda. Ninguno se quedará fuera. Eso es lo maravilloso de esto, porque si dependiera de nuestra voluntad, de mi buena voluntad, de mi buen deseo de querer ir a las bodas, yo no vendría. Pero ¿qué ocurre? Y Lucas lo deja muy claro. Mateo no lo deja tan clara esa parte, pero mire lo que dice Lucas. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, entonces enojado el dueño de la casa dijo a sus siervos, salgan enseguida,
por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos. Hermano, ¿está escuchando? Y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Este es el llamado irresistible. Esta es la gracia irresistible, hermano, que se aplica en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y rinde toda voluntad de nuestros corazones. Viene el Espíritu Santo, hermano, y derriba nuestro duro corazón y lo cambia a este corazón de piedra por un corazón de carne que es capaz de responder voluntariamente al llamado. Hermano, esta es la obra del Espíritu Santo en la salvación. Esto es el Espíritu Santo, hermano, rindiendo toda voluntad del pecador. Dice otra versión dice, forzándolos, obligándolos a entrar. Hermanos, tampoco querían ir. Y no tenían pensado ir. ¿Por qué fueron? Porque Dios apareció en su camino. Porque Dios, enviando a sus mensajeros, apareció en sus caminos y los trajo a rendirse. O en este caso los trajo a la boda del Cordero, lo trajo a la boda del Hijo del Rey. Hermanos, es la misma obra que ocurrió en nuestras vidas un día. Hermanos, nosotros no estábamos buscando a Dios, nosotros no estábamos desesperadamente buscando un Salvador. El Salvador salió a buscarnos, el Salvador salió a nuestro encuentro, hermanos. Él nos llamó de manera irresistible, con una gracia irresistible, hermanos, con una obra del Espíritu Santo a la cual nosotros no nos pudimos resistir. Nuestros corazones, nuestras voluntades fueron cambiadas para venir al Señor. Somos los cojos, somos los mancos, somos los ciegos espirituales que hemos sido traídos hacia este banquete por la pura gracia del Señor. Por la pura gracia del Señor. No éramos mejores que los anteriores, no éramos más dignos que los anteriores. No, queridos, Él nos llamó para hacernos dignos. No éramos dignos, Él nos hizo dignos, porque Él nos llamó por su sola gracia y nos forzó, hermanos, a ahora poder responder nosotros a ese llamado. Él cambió nuestro duro corazón para que tú de manera, hermano, responsable y de manera voluntaria pudieras responder ahora al llamado. Pero Él hizo una obra en tu corazón. De lo contrario, ninguno de nosotros hubiese podido responder. Hubiésemos seguido endurecidos, hubiésemos seguido duros al llamado del Señor. Pero como su Espíritu, hermano, obró en nuestros corazones un día, es que pudimos responder a su llamado. Y ahora podemos estar seguros que todos aquellos llenarán la mesa del Rey. Ninguno se quedará fuera. Hermanos, si hoy amas al Señor, si hoy le sirves al Señor, reconoce una cosa y recuerda una cosa: eso no dependió de ti. Eso no nació de ti, nació del Espíritu que te sedujo, que te atrapó y que te trajo al banquete. No estamos aquí porque somos mejores, hermanos, de los que están afuera, sino porque el Rey nos alcanzó en nuestro camino. Él apareció a donde íbamos, en el vallado, en el camino, afuera del camino. Él apareció, hermano, en nuestra vida y nos trajo de ese camino de perdición. Y la última parte de esta historia también tiene una implicación muy relevante para nosotros. Verso 11. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El rey entra a ver a los invitados, aquellos a quienes habían sido forzados, llamados a venir, y entra a verlos y encuentra, dice, a uno, entre todos los invitados de la boda, que no está vestido de boda. Hermanos, esto a mí probablemente mucho tiempo lo habíamos entendido equivocadamente. Para entender correctamente hay que entender el contexto cultural
de ese tiempo. En el contexto oriental, hermanos, el mismo rey proveía las vestiduras a la entrada de la fiesta para todos los que querían entrar a la boda. Se ahorraban todo lo que usted se cansa, hermano, en buscar su vestido, su traje. Le ahorraba todo ese tiempo. Porque usted llegaba y le ponían su traje. Entra a la boda. Entra a la boda. El rey proveía las vestiduras apropiadas para estar delante del rey. Porque entrar de otra manera significaba la muerte o significaba la indignación y la deshonra del rey. Por lo tanto, para asegurarse que todos estuvieran vestidos con las ropas apropiadas, el mismo rey proveía las ropas para la boda. Entonces, cuando se encuentra con este que no lleva los vestidos de boda, llama su atención y le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de bodas? Y básicamente esta parábola nos está mostrando la realidad del corazón de muchas personas, hermanos. Que al rechazar la provisión del rey, él cree que puede presentarse con su propia ropa de autosuficiencia y presentarse delante del rey con sus méritos, con sus obras, con sus capacidades, con su autosuficiencia, vistiéndose él, pensando que él puede vestirse con la ropa apropiada para estar delante del rey, lo que no era más que un insulto de desprecio y de autosuficiencia, diciéndole: no, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito tu ropa, yo tengo mi ropa, mira mi ropaje, mira mi ropa, es suficiente. ¿Acaso no soy digno para estar acá? No quiere decir que la ropa era fea, no quiere decir que la ropa no era linda, no quiere decir que la ropa que tenía ese hombre a lo mejor no era llamativa, puede ser, pero no era el vestido que el rey había designado para estar delante de él. Él creía que su autosuficiencia y que su propia ropa lo hacían digno de estar en esa boda. Lo que no sabía él, probablemente esta parábola, no él, sino en la parábola, es que todas nuestras cualidades, toda nuestra justicia, todas nuestras obras, todas nuestras competencias, hermanos, todas nuestras habilidades, todo lo que nosotros pensamos que es bueno en nosotros, no es más que trapo de inmundicia delante del Señor, hermano. Porque lo único que nos hace dignos de estar delante del Rey es que seamos revestidos con la justicia de Cristo. Querido, lo único que nos hace dignos de estar en ese banquete es que seamos vestidos con el traje del Rey, con los trajes que el Rey nos ha entregado. Y dice que al preguntarle el Rey, el hombre enmudeció. Dice el pasaje en el verso 12, y él le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Pero el hombre se quedó callado. El hombre no tenía excusas, porque él había rechazado la provisión del rey para confiar en sus propios trapos de inmundicia. El vestido aquí, hermanos, en este pasaje representa la justicia de Cristo. Representa aquella justicia de la cual todos los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados, hermanos, ahora hemos sido revestidos ¿de qué? De Cristo. ¿Y de qué? De la justicia de Cristo. Toda la justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros. Hay un libro para niños llamado Ropajes Sucios, de R.C. Sproul, que explica muy bien esto. Jonathan, un sacerdote, fue llamado a predicar delante del rey. Era lo más importante en la vida de un sacerdote, que lo llamaran a predicar en la mesa del rey, delante de todos sus hombres principales. Y Jonathan, de camino a ese día a predicar, se cae de su carreta y ensucia sus trajes. Y los ensucia de tal manera que queda su traje todo sucio. Y él sabía que así no se podía presentar delante del rey. Y intenta él limpiarse, dice el cuento, hermanos. Intenta él limpiar con jabón, con agua, lavar su traje, limpiar su traje, pero es incapaz de limpiarlo. Su traje sigue sucio, sigue indigno para presentarse delante del rey. Y él sabe que lo único que le espera es que lo desechen de ahí. Y es humillado delante del rey cuando él se presenta sucio. Un bufón que está ahí, que representa a Satanás,
Le dice, ¿cómo te presentas así delante del rey, todo sucio, harapiento, embarrado? ¿Acaso no sabes que delante del rey tienes que venir limpio? Y en ese momento, para cortar la historia, aparece el hijo del rey. El hijo del rey aparece con su ropa en sus manos y le dice, vístete, Jonathan, pónete mis ropas, pónete mi traje y mi padre te recibirá. Es exactamente lo que Cristo hace en nuestras vidas, hermanos. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. No nos podemos hacer dignos ni merecedores de estar delante del Dios Santo por nuestras capacidades. Cristo nos vistió a nosotros con su justicia. Cristo imputó a nosotros, hermanos, a tu vida, toda su obra de justicia, toda su obediencia, toda su rectitud, toda su justicia se te fue imputada a ti. Y por eso tú puedes estar delante del Rey y no ser muerto, porque has sido vestido de Cristo. Porque de Cristo has sido revestido, de la justicia de Cristo has sido vestida, hermana, has sido vestido, hermano. Tú no te podías limpiar, tenías que ser revestido. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es esa santidad, hermano? ¿Es nuestro esfuerzo? ¿Son nuestras buenas obras? ¿Es nuestro moralismo? ¿Es nuestra religiosidad la que nos hará santos y aceptos? No, hermano, la santidad sin la cual nadie verá al Señor es la justicia preciosa de Cristo imputada a nosotros. Para que tú y yo tuviéramos vestido, tuvo que ocurrir lo mismo que ocurrió en Génesis. Dice que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron a causa de su pecado. Y cuando Dios los llamó a Adán y Eva, les dijo, ¿por qué están escondidos? Y ellos estaban desnudos y se habían hecho vestidos de hojas. Habían tratado también de vestirse, de ocultar su pecado delante del Dios que los está llamando, de su Creador. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Dice que les dio ropas. Y para que hubiesen ropas hubo un sacrificio. Hubo sangre que se derramó, hermanos. Para que tú y yo hoy día fuésemos vestidos de Cristo, para que tú y yo recibiésemos ropas limpias, igual que Jonathan. En esa historia hubo sangre que se derramó, la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa del Hijo del Rey, se sacrificó para vestirte a ti y a mí. Pero aún así nosotros rechazamos cuando Él nos invita, hermano, cuando Él nos llama, cuando Él nos convoca. ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Dónde está el valor de la gracia del Señor? Hermano, no intentes presentarte ante Dios un día con tu propia moralidad, con tu propia religiosidad. Yo iba a la iglesia, yo era miembro, yo ofrendaba, yo saludaba al pastor, yo hacía buenas obras, yo ayudaba, yo traía las primicias, yo servía, yo preparaba las conferencias, hermano, trabajé, me esforcé. No, hermano, ninguna de esas obras nos hacen dignos de estar de aquel santo, santo, santo. Lo único que nos hará digno un día de entrar a la presencia del Señor es que Él nos va a ver entrar vestidos con la justicia perfecta de Cristo. Porque la sangre de Cristo se va a aplicar a nuestras vidas para hacernos dignos un día de estar delante del Rey. Hermanos, y no veas esto por tardanza. Pablo, y con esto estoy terminando, Pablo en Romanos capítulo 13, casi terminando su carta, él dice lo siguiente, hace este siguiente llamado a la iglesia. Romanos 13, 11 al 14, y dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está muy cerca, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Además, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, en promiscuidades sexuales y lujurias, en pleitos y en envidias,
Verso 14. Antes bien, vístanse del Señor. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para los deseos de la carne. Hermanos, la noche se acerca, el día está cerca, la noche está avanzada, el tiempo se acerca. Vístanse de justicia, vístanse del Señor Jesucristo, revístanse de Cristo, hermano. Despójense del viejo hombre y vístanse de las cosas nuevas. En cuanto a la manera anterior de vivir de ustedes, despójense de eso, hermanos, y vístanse del nuevo. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Vístanse de Cristo, de toda su justicia, de toda su bondad, de toda su rectitud, de toda su obediencia, de todo su afecto, de todo su servicio, de toda su humillación. Vístanse de Cristo, hermanos, porque la hora se acerca, la noche está cerca. Vístanse de Cristo y desechen las obras de tinieblas. Y la parábola termina en el verso 14, diciendo, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Hermano, el llamado al Evangelio es general, es una oferta de gracia para todos. Y sincero para todos. Para todos, hermanos, es este llamado del Evangelio sincero. Pero a solo aquellos en quien el Espíritu Santo opera eficazmente, terminan, hermanos, sentados y vestidos adecuadamente en la mesa. Hermanos, si hoy oyes la voz del Señor, te lo vuelvo a repetir, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Espíritu Santo te está llamando, te está martillando en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Puedes estar en las sillas de las iglesias, conocer los cantos de la iglesia, respetar a los hermanos de tu iglesia. Pero si no estás vestido de Cristo, en el día final el Rey te dirá, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo es que estás aquí? Estar aún en el salón, hermanos, miren, estar en el salón de la boda no garantiza que tú vas a disfrutar del banquete. Porque esos ya estaban sentados, hermanos, estaban ahí listos para comer, estaban ahí a punto. Y entra el rey y los ve y le dice, amigo, ¿tú cómo entraste aquí? Estás en la boda, estás en la iglesia, estás en medio de nosotros, pero no estás vestido como corresponde para esta comida. Átenlo de las manos, átenlo de los pies y échenlo fuera. La salvación no se gana, hermano, no se merece. Y no somos dignos de ella, ni por estar en la iglesia. Estando en la iglesia misma, esta parábola nos está diciendo que estando en la iglesia misma, podemos ser simplemente intrusos, cizaña, o personas que nunca realmente han rendido su corazón al Señor. Y aunque estemos acá en la boda, no nos asegura disfrutar del banquete. Pero si te has vestido de Cristo, y esa es mi pregunta final para ti, hermano amado. Hoy el Rey te pregunta, ¿cómo estás aquí? ¿Estás confiando aún en tus méritos? ¿Estás confiando aún, hermano, en que tú eres capaz de hacerte digno y merecedor del Señor? ¿O has aceptado el vestido de justicia? Hermanos, el Evangelio no se trata de ser fuerte, se trata de reconocer debilidad. No podemos. Yo no soy fuerte, yo soy débil, necesito del Señor. Y eso es lo que te invita esta parábola. Acepta, hermano, el vestido de justicia que Cristo compró a precio de sangre. No esperes a que se cierren las puertas del banquete. No esperes a que el Señor nos eche fuera, porque lo que queda fuera no es más que tinieblas. Arrepentámonos de nuestras excusas, hermano, como al principio decíamos. Arrepintámonos de nuestras absurdas excusas. Abandonemos nuestro orgullo, hermano, religioso, y ríndete a la gracia del Señor. Ríndete. Lo único que te dice el Evangelio es ríndete. Ríndete a la gracia del Señor. Que el Señor te bendiga, hermanos. Y con esta invitación, y esperando que podamos hoy atender a la invitación del Señor, como un hombre lo hizo un día,
En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Mefiboset, un nieto de Saúl, hijo de Jonatán, que estaba fuera del banquete, estaba fuera de la mesa, estaba lisiado de sus pies, desechado probablemente en la pobreza y en la miseria. Pero aún de él se acordó el Señor, a través de David, claramente en esta historia, y David lo trajo de vuelta. Hermanos, la misericordia del Señor es tan grande que aunque nosotros nos apartemos, seamos duros, seamos los necios, tapemos en excusas al Señor, Él sigue insistiendo contigo y conmigo, hermano. No se cansa, hermano. Y damos gracias al Señor y por eso le cantamos con gozo cada domingo acá, porque no te cansaste esta semana, no te agotaste, Señor, de esforzarte conmigo, de insistir conmigo, siendo perverso, siendo duro, siendo orgulloso. No te cansaste y no te cansas de insistir conmigo. Gracias, Señor, por tu gracia. Y dice 2 Samuel, Mefiboset tenía un hijo, perdón. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey manda a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Hermanos, el Señor nos invita hoy también a su mesa. Nos invita a degustar y a disfrutar de Él. Hermanos, fuimos llamados para eso, para disfrutar de Él, para deleitarnos en Él, para gozarnos en Él. Que sea un disfrute cada invitación que el Señor nos hace. Que cada vez que alguien nos invite a los medios de gracia sea un disfrute, sea un gozo y sea un deleite estar en su presencia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie y oramos al Señor.